Muy bien. Ahí ya estamos comenzando con con la grabación, sigue llegando gente. Bueno, Alcides, buenas noches todos. Un gusto poder estar a la distancia con ustedes, acá en el doctorado de complejidad de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Para mí es un placer poder hablar hoy con ustedes, conversar con ustedes acerca de la complejidad. Sabemos que hay muchas corrientes y vertientes que hablan sobre la complejidad. Nosotros vamos a estudiar principalmente la complejidad, el pensamiento complejo que construye Edgar Morin. Edgar Morin, que hace poquitos años y poquitos días cumplió 104 años, así que estuvimos también de festejo, tan lúcido y tan poético y tan preciso en sus declaraciones. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de complejidad? No solamente porque ustedes estén haciendo un doctorado en pensamiento complejo, porque en realidad es una corriente filosófica, es una teoría filosófica que nos ayuda a pensar nuevas relaciones con el conocimiento en pleno siglo XXI. Si bien Morán empieza a escribir, empieza a estudiar, empieza a indagar, empieza a construir su pensamiento, en la década del 60 del siglo XX, empieza a tomar renombre a fin del siglo XX y principio del siglo XXI. ¿Qué es lo que hace Morán? Morán era un profesor de universidad, como somos nosotros, que se empezó a dar cuenta que las estructuras o las categorías que tenía para poder pensar y relacionar e investigar y abordar la realidad no estaban dando cuenta a la complejidad del siglo XX, a los procesos históricos, a los procesos cognitivos, a los procesos biológicos. Entonces empieza a dar cuenta, como buen marxista de base que es, que si bien las herramientas del marxismo les servían para poder analizar la realidad, había algunas cuestiones que no podía realizar, no podía analizar o que, según él, no podía em, dar cuenta de esa complejidad. ¿Y qué hace? Empieza a hacer un proceso de deconstrucción. Primeramente, un proceso de deconstrucción de la modernidad clásica, o sea, desde dónde nosotros venimos. Nosotros somos hijos de la modernidad clásica, pero no se queda en la modernidad clásica, sino que se va a dos periodos anteriores, a los presocráticos, a la Grecia antigua. Lo que pudo observar Morán y lo que le pasó en carne propia era de que en pleno siglo XX, con todos los cambios sociales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos de la segunda parte del siglo XX, los marcos referenciales de la modernidad clásica no daban cuenta para poder analizar la realidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de marcos referenciales de la modernidad clásica? Estamos hablando de nuestro nacimiento, estamos hablando de Europa, estamos hablando de la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX, estamos hablando del siglo de las luces, estamos hablando de, el barroco, estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de la construcción de las sociedades modernas. Estas sociedades modernas, que si bien la modernidad clásica empieza en 1492 con Colón en América, se condensa, se fortifica en pleno siglo XVII. ¿Desde qué lugar se fortifica? Primeramente con la construcción de las ciudades y la construcción del Estado-nación como garante de una educación y del cuidado de esta nueva burguesía y de estas nuevas clases sociales que estaban surgiendo. La modernidad clásica no solamente es el lugar desde donde nosotros venimos, sino que la conocemos también por algo que critica Morán y que después propone una respuesta como superación, que es la modernidad clásica se lo conoce por ser la edad del método. Tenemos tres métodos importantes que constituyen el ámbito científico de la modernidad que nos llega hasta el siglo XX y, me atrevo a decir, hasta el siglo XXI.
Un primer método, que es el método cartesiano, con Descartes a la cabeza desde la filosofía racionalista. El método pedagógico, con Comenio, de la didáctica magna, este perfecto arte de enseñar todo a todos. Y el método científico, con Newton, que los escribe en sus Principios Matemáticas. Hablamos de método en singular, porque después vamos a ver por qué cuando hablamos de complejidad hablamos de construcción metodológica, que no son sinónimos, sino que nos habla de un marco teórico y un marco metodológico que lo pensamos desde diferentes epistemologías de base. La modernidad clásica está caracterizada por ser objetiva. La modernidad clásica está caracterizada por ser homogénea, universal, determinista. Y todo era científico si nosotros lo podíamos traducir al lenguaje de la matemática. El cogito, el yo pienso de Descartes, el perfecto arte de enseñar todo a todos, un docente que sabe y un alumno que no sabe, racionalmente desvinculado de Dios, y un método científico universal con pasos a seguir para poder conocer la realidad. El método, este gran método, los tres métodos de la modernidad clásica se caracterizan por ser deterministas, por seguir pasos rígidos para conocer la realidad, para cuantificarla, para secuenciarla, para conocerla. El positivismo del siglo XIX decía que si la sociedad estaba ordenada, íbamos a llegar a un progreso ilimitado. Acá aparece una categoría de análisis muy importante que tiene que ver con el concepto de sistemas simples o sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto compuesto por subsistemas, en donde estos subsistemas, primero que no tienen relación con el medio ambiente, con les rodea, tiene una base de neutralidad valorativa, a priorísticos, y estas relaciones entre los subsistemas del sistema tienen relaciones lógicas que controlan el ambiente. Y esto es importante, entenderlo, comprenderlo, para poder analizar la modernidad clásica, porque la modernidad crea sus sólidas instituciones para controlar la conducta de los individuos. El Estado-nación, que controla la conducta de los ciudadanos, la escuela, que controla la ignorancia, la sexualidad, perdón, el matrimonio, que controla la sexualidad, los psiquiátricos, que controlan al loco, las prisiones, que controlan al delincuente. Todo lo que venga a perturbar ese sistema tiene que ser excluido, controlado. Ya Benham, y después lo retoma Foucault, habla de una concepción panóptica en su Vigilar y Castigar de Foucault, cuando analiza las construcciones edilicias de la modernidad clásica y el disciplinamiento del conocimiento y de los cuerpos dóciles dentro de esas instituciones modernas. Pero el concepto de sistema no es de la modernidad clásica, es de Aristóteles. Y es fundante de su lógica clásica. Aristóteles construye su lógica clásica que nos llega hasta hoy, 28 siglos después. Miren si no era clásica y miren si no es un referente para nuestros estudios. Aristóteles decía que si A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C, por carácter transitivo. Hasta ahí perfecto. Controlaba el ambiente, podía pensar a las variables. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si hay una
Z que aparece y viene a desordenar este carácter transitivo de la lógica de Aristóteles. Aristóteles en el siglo III antes de Cristo no lo podía pensar. No tenía las herramientas conceptuales, ni situacionales, ni contextuales, ni de desarrollo tecnológico, ni científico, para poder pensar este otro elemento que viene a desorganizar el ambiente o el sistema. Entonces, la lógica clásica de Aristóteles se la conoce como lógica clásica o lógica del tercero excluido. Lo que no podía pensar Aristóteles lo excluyó del sistema. La modernidad clásica también excluyó al loco, al delincuente, al ignorante, creando instituciones para corregir su conducta. Y esto es importante, retomar la lógica clásica de Aristóteles, porque va a ser un elemento fundante cuando Nicolescu piensa a la transdisciplinariedad. Morán es filósofo, sociólogo, tiene más de 100 años, vivió todos los acontecimientos importantes del siglo XX, no se perdió ninguno. En esa referencia sociohistórica política, viviendo en Francia, en pleno siglo XX, todas las cosas que no pasaron en 25 siglos de historia lo pasaron en el siglo XX. Llegamos a la luna, la penicilina, grandes totalitarismos, dos guerras mundiales. Se inventó la minifalda, el baby boom, guerra de Oriente y Occidente, la Guerra Fría, la guerra del Golfo, todas guerras, desarrollos tecnológicos. Empezamos con un capitalismo salvaje y con una crisis del año 30 y terminamos con un neoliberalismo salvaje y la caída del muro de Berlín. En el medio, todo lo que nos podíamos imaginar y un cachitito más. En ese contexto, ¿qué hace Morán? Con su base marxista, que fue la base que lo formó en la universidad. Se dio cuenta de que el contexto cambia. Gente, si el contexto cambia, las categorías de análisis con las cuales nosotros miramos a ese contexto, ¿qué tienen que hacer? Cambiar. Sigue llegando gente al CIDE. Yo a eso también lo llamo resiliencia de saberes. ¿Qué es la resiliencia de saberes? En realidad, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto de la ingeniería que nosotros nos lo robamos para las ciencias sociales. ¿Quién toma por primera vez el concepto de resiliencia en ciencias sociales? Viktor Frank y Boris Cyrulnik. Los dos plantean el concepto de resiliencia, sabiendo que la resiliencia es cómo se recompone un cuerpo fuerte frente a un fuerte impacto. Tanto Boris Cyrulnik como Viktor Frank plantea que el mayor impacto al cual puede sobrevivir y superarse una persona, un sujeto, el mayor impacto, la mayor fuerza destructora que uno puede soportar es el holocausto. A partir de ahí comienzan a pensar estrategias para ser resilientes. Yo tomo el concepto de resiliencia desde este concepto de la ingeniería del fuerte impacto que puede soportar un cuerpo para volver a restituir su forma original, y lo pienso epistemológicamente. ¿Cuál es el fuerte impacto que una categoría de análisis puede soportar? El impacto del tiempo. El tiempo cambia, cambian las categorías de análisis con las cuales nosotros miramos la realidad. El ejemplo se lo dije recién. El concepto de sistemas aparece en Aristóteles por primera vez. Aparece en la modernidad clásica con un concepto de sistema simple que ordena el ambiente. Y aparece en el siglo XX con Luhmann por un lado y con Piaget por el otro lado, y hablamos de sistemas complejos.
Aristóteles no podía hablar de sistemas complejos porque todos los que venían a desordenar el ambiente lo excluía. Pero Piaget y Luhmann sí toman el concepto de sistemas complejos. ¿Por qué? Porque teníamos el desarrollo de la física cuántica, porque habíamos considerado el azar y lo indeterminado y las lógicas no lineales con Prigogine para pensar que esto que nos parece ser que nos viene a desordenar el ambiente, no lo desordena, sino que nos presentan nuevas lógicas explicativas, cosa que Aristóteles no pudo. Pero en el siglo XX sí. Entendemos por qué, si cambia el contexto, si cambia el tiempo, nosotros tenemos que poner nosotros anteojos para mirar la realidad. Por eso hablamos de resiliencia de saberes. Y ustedes dirán, y bueno, Virginia, ¿qué tiene que ver todo esto con la complejidad? Todo tiene que ver. Porque Morán habla de la complejidad. ¿Y qué es la complejidad? Ustedes ya lo saben, ya lo leyeron. La complejidad tiene una definición tan sencilla como tan difícil. Es el entramado de elementos heterogéneos, con tres principios. El principio dialógico, el principio hologramático y el principio recursivo, que vienen a indicarnos cómo lo dialógico, cómo la relación parte todos, nos sirven para poder pensar las múltiples dimensiones de análisis con las cuales nosotros hoy, en pleno siglo XXI, necesitamos para poder abordar la realidad. La realidad por definición es compleja, que no es complicada. Por lo tanto, si yo la veo desde, supongamos, esta situación nuestra, esta clase escolar, ¿desde qué lugar puedo analizar yo esta clase escolar? ¿La puedo analizar desde la disciplina que estamos aprendiendo? Sí, pero me queda corta. ¿Lo puedo analizar desde lo sociológico? Sí, pero también me quedo corta. ¿Lo puedo analizar desde lo psicológico? Sí, pero también me quedan elementos sin abordar. La realidad por sí misma es compleja. Hoy no la puedo abordar simplemente desde una sola dimensión de análisis. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser multidimensional y multireferencial. Y en ese entramado de lo multidimensional y de lo multireferencial aparece la complejidad del objeto de estudio, haciendo dialogar saberes y autores, teorías y escuelas, Oriente y Occidente, Norte y Sur, para poder abordar el objeto de estudio, retomando a nuestros antepasados desde una visión cosmovisiva. Morán a lo largo de toda su obra recupera conceptos, categorías, teorías, narrativas y poesías de Oriente y de Oriente principalmente, y después también del Sur. Hay un texto muy interesante de Morán que se llama El espíritu del valle. Yo les tengo que confesar que cuando lo estudié, cuando era estudiante, para mí era chino básico. Qué difícil ese texto. Lo leí muchas veces y cada vez que lo leía lo entendía cada vez menos. Hasta que ahí apareció el concepto del insight. Se me encendió la lamparita, comprendí súbitamente el campo, ordené y lo entendí. Y yo se lo voy a explicar ahora, bien simple como lo entendí yo. ¿Qué es el espíritu del valle? Dice Morán. El espíritu del valle es un río que cobra sentido en función del caudal de los afluentes que vierten en él sus aguas. Dígame si no es difícil de entender. ¿Qué quiere decir? Después lo relaciona con la mujer, porque en realidad viene del Tao y está hablando de la feminidad y de la mujer. Pero yo lo relacioné con el Amazonas, bien nuestro, bien del sur, bien caudaloso. Todos conocemos el Amazonas, todos los que vivimos en Latinoamérica. No en vivo y en directo, por lo menos yo todavía no he llegado, pero ya voy a llegar.
El Amazonas no sería el Amazonas si no estuviera enriquecido por los diferentes afluentes que vierten en él sus aguas. La complejidad es lo mismo y el conocimiento es lo mismo. El conocimiento no sería rico si no estuviese acompañado y entramado por diferentes teorías, autores que enriquecen a ese conocimiento. Esa es la complejidad. Y les doy un paso más para explicar por qué la complejidad necesita del conocimiento de tres figuras epistémicas. Del conocimiento disciplinar, que es la primera figura epistémica que es necesario, pero no es suficiente hoy para conocer la totalidad de la realidad. Por el ejemplo de la clase escolar que le estaba dando antes. Si yo quiero analizar esto que estamos haciendo desde la psicología, sí, muy lindo, pero me quedan un montón de otras dimensiones sin poder analizarla. También necesita de una segunda figura epistémica, que es la interdisciplina, que la crea Piaget. Que la interdisciplina es construcción metodológica. Cada vez que yo quiero analizar un objeto de estudio, tengo que construir una metodología de análisis para poder abordarlo. Cambia el objeto, cambia la metodología. Por eso hablamos de construcción metodológica. A pesar de que la interdisciplina necesita de la juxtaposición de disciplinas para poder construir el método para poder abordar la realidad. En pleno siglo XXI, necesitamos de la tercera figura epistémica que tiene que ver con esta concepción de la transdisciplinariedad, que es construcción de objeto y construcción de método, incorporando el tercero excluido que Aristóteles excluyó. Entonces incluimos a Aristóteles con su lógica clásica porque tenemos los elementos metodológicos y conceptuales para poder analizar la realidad con la dimensión que nos atraviesa y que nos genera caos, incertidumbre y azares en ese objeto de estudio. Y para que veamos el concepto de interdisciplinariedad, para que veamos el concepto de transdisciplinariedad y para que veamos el concepto también de pensar en un análisis multidimensional y multireferencial para poder analizar la realidad, no le estoy haciendo una propaganda a Marvel lejos, pero voy a tomar una película de Marvel que es Doctor Strange. ¿La vieron? Es una película genial. Si no la vieron, váyanla a ver. No les voy a contar cómo termina, pero sí les voy a contar los primeros minutos de la película, que es lo que a mí me interesa. Él es un médico muy reconocido, un médico neurocirujano, se cree Dios, todopoderoso, todas las mujeres con él, toda la soberbia con él, toda la profesionalidad con él, pero tiene un accidente de auto y sus manos no pueden operar más. Enojado con la vida, enojado con el cielo, enojado con el infierno, conoce a una persona y escucha que puede ir a sanarse físicamente y espiritualmente a Katmandú. Se va a Nepal, soberbio como era, método científico a rajatabla como era, y llega a un templo y cuando tiene su primer encuentro con la sacerdotisa, la sacerdotisa ¿qué hace? Le muestra el multiverso de Marvel. Muy Yanquilandia, pero en ese multiverso de Marvel que la sacerdotisa le presenta, es el gráfico que yo mejor he encontrado para poder entender la multidimensionalidad que nosotros necesitamos para poder entender una realidad. No hay una sola dimensión de análisis para poder entender la realidad. Hoy nuestra realidad es compleja por definición. Por lo tanto, hoy nos queda chica pensarlo disciplinarmente. Por eso, todos los proyectos, todas las instituciones, todos los diseños curriculares están tendiendo ¿a qué? A pensarlo desde el punto de vista de la interdisciplina y desde la transdisciplina. Que después podríamos, para otro conversatorio, si vamos a ver las limitaciones de poder epistémico, político, económico que tiene la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Pero por ahora nos quedamos con eso.
Entonces, la complejidad, Edgar Morin toma el concepto de Descartes de disciplina, toma el concepto de Piaget de interdisciplina, toma el concepto de Nicolescu de transdisciplina y los lleva para poder también explicar la complejidad. ¿Y qué es la complejidad, gente? Es una teoría de conocimiento. La complejidad nos enseña una nueva relación entre sujeto que conoce con sujeto-objeto que es conocido, con relaciones no lógicas, con relaciones no lineales, con propuestas interdisciplinarias y transdisciplinarias, bien alejadas del siglo XVII, XVIII, XIX y del siglo XX, que constituyó la modernidad clásica. Por eso Morán vuelve sus ojos a la modernidad clásica, porque como marxista que era, porque ya no es más, hace toda una deconstrucción de la realidad, que es propio del método marxista. Y esa deconstrucción, ¿qué hace? La tiene que volver a llenar de contenido. ¿Y desde qué lugar lo llena de contenido? Desde las tres ciencias básicas desde las cuales él nutre a la complejidad. Las ciencias de la comunicación, las ciencias de la información y me olvidé la otra. La comunicación, información y... ¡Ay, se me fue! Bueno, una tercera otra. Ya me voy a acordar. ¿Y por qué escribe su método en la década del 60? Porque pudo sistematizar todo este conocimiento que había venido estudiando desde todas las latitudes. Porque son teorías de la complejidad. Son todas las teorías que él estudió, que constituyó en un diálogo de saberes para poder enmarcarlos dentro de la complejidad como objeto de estudio. La complejidad como objeto de estudio está pensado desde un marco teórico y desde un marco metodológico. El marco metodológico de la complejidad es la metodología compleja, una construcción metodológica compleja con base interdisciplinar, en donde se construye ese método desde tres lugares: desde un sujeto que conoce, desde un objeto conocido y en un contexto determinado, con relaciones no lógicas y no lineales. Por eso necesita el concepto de sistemas complejos. Y ahí, en toda esta argumentación que yo les estoy contando, está, no sé si hablar de esencias, pero sí está el fundamento epistemológico de la complejidad, que es justamente concretizar teórica y metodológicamente lo que él llama el entramado de elementos heterogéneos. Entonces, decimos que la modernidad clásica es la época de el método cartesiano, el método comeniano y el método de Newton. Pasos rígidos a seguir para conocer la realidad. El siglo XX, con el desarrollo de la tecnología, hablamos de métodos que tienen que ver con técnicas de recolección de datos, más vinculado a un discurso pragmatista y utilitarista. Pero desde las teorías críticas y desde las teorías de la complejidad hablamos de construcción metodológica, porque uno construye singularmente, situacionalmente. Cambia el objeto, cambia la situación, cambian los ojos con los cuales yo miro la realidad. Tengo que construir un método distinto. Yo uso los mismos lentes para mirar en la noche, para mirar de día y para mirar con niebla. Y no, yo uso determinados lentes para mirar según haya sol, sea de noche
con lluvia o con niebla. Ese es el verdadero concepto de construcción. ¿Y el concepto de construcción es de Morán? No, por supuesto que no. Viene de Piaget, desde la epistemología genética de Piaget, que es cómo se construyen categorías de menor intensidad a mayor intensidad para poder conocer y para poder construir las categorías, los conceptos, las proposiciones. El siglo XX también fue el siglo de las epistemologías, que no estamos hablando de epistemologías en pluralidad, sino que también estas epistemologías nos abordan desde pensamos la pluralidad, pero en sentido de la alteridad. Y tenemos la epistemología genética con Piaget, la epistemología compleja con Morán y la epistemología de la liberación con Freire. Y acá Freire se los complejizo más y vamos a darle otra dimensión de análisis a la complejidad. Freire no es complejo, por supuesto, porque no existía la teoría de la complejidad tan divulgada en la época de Freire, pero Freire sí tiene un concepto que después Morán lo va a utilizar y que también lo va a utilizar Boaventura de Sousa Santos, pero que Freire se murió sin saberlo, que es el concepto de sur. El sur epistémico. Boaventura de Sousa Santos habla de epistemologías también en plural del sur, como estos saberes, la recuperación de estos saberes y de estas voces silenciadas a lo largo de tanto tiempo, principalmente con la conquista de América. Enrique Dussel también lo plantea. Morán tiene un texto que se llama Pensamiento del Sur. No es uno de los textos más conocidos, pero sí también tiene su Pensamiento del Sur, en donde lo define de similar manera a como lo define Boaventura de Sousa Santos. Pero el único pensador del sur y para el sur que construyó una pedagogía de la liberación fue Freire. Y esto es interesante recuperarlo. También el siglo XX es el siglo de los humanismos y principalmente el siglo XXI es el siglo de los humanismos. ¿Por qué? Porque en esta época del transhumanismo nosotros tenemos que volver a pensar la condición humana, desde lo moral, desde lo que realmente nos hace humanos, nuestra voz, nuestra eticidad, nuestra alteridad, nuestra singularidad. Y hoy es importante pensar el tema del humanismo. ¿Qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Desde qué lugar nosotros nos humanizamos? Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque a lo largo del proceso de humanización llegamos a donde estamos por el desarrollo de la tecnología, siempre. Siempre que fuimos pasando de Homos, del Australopithecus hasta hoy, siempre estuvo al lado del Homos un desarrollo tecnológico. ¿Que nos servía para qué? Para dominar la naturaleza, para salir de la caverna, para prender el fuego. Pero, y no nos dimos cuenta de ese desarrollo tecnológico porque la tecnología estaba a nuestra orden. Nosotros no dejábamos de ser homos por el desarrollo tecnológico, hoy sí. Hoy estamos a la intemperie, según Bauman, porque hoy por primera vez estamos pensando que ese desarrollo tecnológico que lo realizamos nosotros, exacerbado al punto que estamos viviendo hoy con los robotitos, como le digo yo, hace que tengamos que volver a pensar nuestra humana condición. Por eso la importancia del humanismo, de volver a pensar qué hacemos nosotros en este planeta. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro planeta y con los otros y con la tecnología? ¿Ven cómo se van entramando las diferentes dimensiones de análisis para poder pensar esta realidad compleja? Que por definición, y ahí volvemos a lo disciplinar, no se puede abordar desde un solo lugar. Entonces, la modernidad clásica, que es la modernidad del método, que es la modernidad del sistema simple, que es la modernidad de la fragmentación del saber, se desdibuja
a fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Por eso Morán construye su pensamiento complejo. En realidad Morán no lo dice, pero él piensa en perspectiva, porque él empezó a pensar la complejidad cuando todavía todo este desarrollo no existía. ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? Me gustaría que terminemos acá, si les parece, Alcides, y empezamos a charlar entre todos. Y seguramente algo deben haber tomado nota, seguramente vamos a tener muchas cuestiones para conversar, para discutir. Sin vergüenza, ¿ah? Abrimos el diálogo entonces. Abrimos el diálogo, sí, sí. Muy bien, entonces, queridos doctorantes, pueden iniciar a hacer las preguntas a la doctora Virginia. Yo creo que ha sido una conferencia muy interesante que nos ha puesto, primero nos ha aclarado muchos conceptos, muchos términos, y luego nos ha dejado pensando sobre muchas cosas. Así que, señores doctorantes, por favor, pueden hacer sus preguntas. Aprovechemos los conocimientos y experiencia de la doctora Virginia. Adelante. Buenas noches, doctora Virginia. Compañeros, buenas noches, doctora Alcides. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Adelante, Roger. Bueno, se me ocurre una pregunta acá para tener claridad. Es, ¿qué hace, cuál es el concepto, si lo estoy captando? Es el caos el que divide a lo que sea, se llama pensamiento complejo y pensamiento simple, sistemas simples, perdón, sistemas simples y sistemas complejos. Es como quien dice, el que divide estos dos conceptos, es el caos o lo que lo altera, el que está repartiendo estos dos conceptos. Gracias, Roger. No, no necesariamente tiene que ser el caos. Vamos a un ejemplo. El descubrimiento de la penicilina en pleno siglo XX. ¿Qué se estaba observando en el laboratorio? ¿Se estaba buscando la penicilina? No. Se estaba haciendo fermentar un hongo para buscar algo. ¿Qué pasó? Hubo una alteración y lo que se buscaba no se encontró y se descubrió la penicilina. ¿Qué hizo el científico? Si hubiera sido un científico moderno, ¿qué hacía? Tiraba todo y volvía a realizar el experimento y no se movía hasta que no encontrara lo que estaba buscando. Ordena el ambiente, no altera el ambiente y no deja que nada altere el ambiente. ¿Pero qué hizo el científico? Miró con otros ojos la intromisión del azar, de, de algo que alteró la realidad, algo que vino a desorganizar ese ambiente ordenado en donde se estaba organizando el experimento. Entonces, la diferencia entre un sistema simple y la diferencia entre un sistema complejo son las lógicas explicativas que nosotros utilizamos para poder entender las relaciones entre los subsistemas.
Si son deterministas, homogéneas, universales, objetivas, que la puedo cuantificar, es un sistema simple y es un sistema cerrado porque no tiene una comunicación con el ambiente. Ahora, si es un sistema complejo, es porque las relaciones entre los subsistemas no son a priorísticas, no se pueden determinar, no las puedo predecir. Esta clase escolar es un sistema complejo. Yo no puedo predecir si ustedes entendieron. Tampoco puedo predecir si les interesó. Tampoco puedo predecir si entendieron, si les gustó, si van a hablar, si no van a hablar, si están esperando que se haga la hora porque tienen que ir al cine, a comer, si tienen que ir a su casa. Entonces, ¿cómo explico estas relaciones? ¿Desde un solo lugar? No, desde muchas dimensiones de análisis que hacen que podamos analizarlo. Pero vayamos un poquito más. El sistema simple controla el ambiente y no deja que nada lo desorganice. El sistema complejo está esperando que venga algo a desorganizar para poder explicarlo de una forma diferente. Otro ejemplo. No sé si habrá algún psicólogo acá en la sala. El siglo XIX, de la segunda mitad para adelante del siglo XIX, se construyeron las tres últimas ciencias clásicas, vinculadas al método científico de Newton, vinculadas a las ciencias naturales, la antropología, la sociología y la psicología. Las tres tenían el método de las ciencias naturales. La física social se llamaba esta primera sociología. Y la psicología experimentaba con animales, con el perro de Pavlov y las ratas. ¿Qué hacía el perro de Pavlov? Por medio de estímulos aprendidos, repetitivos, mecánicos, externos, se conjugó la salivación, la comida con la campana. Y se repitió tantas veces como sea necesario hasta que fuera una conducta aprendida. ¿Sí? Un sistema simple, cerrado. Controla el ambiente, controla al perro, a su salivación y a su conducta. ¿Estamos hasta ahí? Pero, ¿qué pasó a fin del siglo XIX y principio del siglo XX? Algo que vino a descontrolar el ambiente. Freud y su inconsciente. Roger, ¿dónde está el inconsciente? No sabemos. Yo creo que está acá con el alma, con el corazón, pero a lo mejor está en el dedo gordo del pie. No sabemos dónde está el inconsciente. ¿Cómo parece? No hay una conducta aprendida para poder hablar del inconsciente. Entonces se echa por tierra este concepto de sistema cerrado, a pesar de que cuando Freud habla de su inconsciente, el concepto de sistema complejo no existía. Pero nos sirve el ejemplo para ver cómo Pavlov controló el ambiente en un sistema simple y Freud habla de su inconsciente en un sistema que tiene que ser complejo porque no lo puedo explicar con una lógica lineal. ¿Se entendió? Pensemos, cada uno en su disciplina científica, que tiene que haber una definición de un concepto simple y una definición, perdón, de un sistema simple y una postura teórica superadora desde un sistema complejo. Excelente la explicación. Y eso Las lleva, evaluaciones, las multiple choice, los verdaderos exacto, falsos, respuestas, preguntas con respuestas cerradas. Esos controlan el ambiente, controlan el aprendizaje. Si yo te digo, ¿por qué las pruebas estandarizadas son de matemática y de lengua? Porque 2 por 2 es 4, no es 8. Es así de sencillo. Ahora, si yo les pregunto, saquen una hoja y definan qué es la libertad. ¿Cómo estandarizás esa definición de libertad? No hay forma.
Porque lo que es libertad para Roger no es para mí. Pregúntenle a un preso lo que es la libertad. Pregúntenle a una niña afgana lo que es la libertad. Está muy lejos de nuestro concepto de libertad. ¿Cómo controla esa definición? No hay forma de controlarla. Hay, hay una cosa que pues lo planteo, lo miro desde este punto de vista siendo docente. Nosotros hemos llevado la educación hasta el momento como si fuera un sistema cerrado. Y realmente, pues ahí estamos totalmente equivocados en el modelo educativo que estamos impartiendo desde hace unas décadas, eh, enseñando eh, como se plantea hoy, educación para el siglo XVIII en el siglo XXI. Y, y no estamos preparados realmente los docentes para asumir este reto de convertir esta educación en un sistema complejo, donde convertirlo no, es en interpretarlo como tal. Sí, yo no sé si los docentes o las instituciones. Seamos un poco también benévolos con nosotros, porque vos estás acá como el resto de los compañeros y vos sí tenés deseos de cambiar. ¿Sí? Entonces, bueno, tendría que estar llenas las aulas para cambiar. Pero supongamos que no tenemos ganas, no tenemos tiempo, no tenemos plata. Pero nosotros estamos en instituciones. Yo te voy a dar dos datos para que nos demos cuenta de dónde estamos. Seamos benévolos y pensemos que nosotros tenemos todas las ganas de cambiar la educación. ¿Vos das clase en la universidad, Roger? ¿No? ¿En una escuela? No, sí, en bachillerato. En bachillerato. Perfecto. ¿Saben cuándo surgió la universidad? En Occidente, por lo menos, porque el otro día estaba mirando un Mm. reel en Instagram y decía que una mujer, creo que era marroquí, había creado la primera universidad, no sé en qué siglo. Pero para los que vivimos en Occidente y nuestra historia es occidental, europea y cristiana, la primera universidad es del siglo XIII, en plena crisis del feudalismo. En el comienzo de la crisis del feudalismo, la crisis del siglo XIV, el siglo XV termina el feudalismo. Y el sistema Por allá en educativo, Colonia, ¿cómo? por allá en Colonia, en Alemania, más o menos. No, las tres primeras ¿No? son en Inglaterra, en Francia y en Italia. La Ok, Sorbona en Francia, Bolonia en Italia y Cambridge en Inglaterra. Después ok. vinieron las otras, esas son las tres primeras. Después vinieron las otras, a lo mejor enseguidita, pero esas son las tres primeras. Y el sistema educativo, tal cual lo conocemos ahora, es del siglo XVII con convenio. Entonces pensemos que la primera universidad estaba en medio de la nada, en medio de Europa, en el medio del feudo. No lo podemos ni pensar. Y el segundo en el siglo XVII, la escuela en el siglo XVII. Tal cual está organizada y pensada la gradualidad, la diferenciación entre el jardín maternal, la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad. El método de convenio para enseñar todo a todos es el mismo método que se sigue utilizando para poder enseñar en el salón de clases hoy. Hay universidades que todavía tienen estas tarimas en donde el docente es el que sabe y el alumno no sabe nada, a pesar de que estamos en plena época transhumanista, así que es impensado que uno sepa y el otro no sepa. Hoy sabemos todos, y sabemos diferentes cosas y anticipaciones y sistematizaciones distintas del conocimiento, por lo tanto hablamos no de un docente y no de un alumno, sino de sujetos pedagógicos, sujetos que por medio del diálogo, del atravesamiento de la cultura, del lenguaje, de un contexto, nos constituye como sujetos deseantes y
deseantes de conocimiento. Y ahí aparece el concepto de eros aristotélico, que es el deseo no sexual, sino el deseo por conocer. Y ahí vamos entramando todos y es lo que hace Morán en su pensamiento complejo. Si me permite algo adicional, Sí, claro. eh, nuestra generación ha atravesado unos cambios vertiginosos eh, en esta modernidad, en el avance científico, y ahorita reciente se viene una explosión muy dinámica que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con la tecnología blockchain, y esto hace que los sistemas se vuelvan mucho más complejos. Estaba la posibilidad de más adelante convertirnos en mitad máquina, mitad eh, humano, volverse en cyborgs, conectar el cerebro con una computadora, y esto cada vez se está yendo a unos límites que seguramente hace 5 o 10 años atrás no nos imaginábamos. Y, y a mí personalmente, que estoy dentro de la academia, dentro de la escuela como tal, me siento de alguna forma mal tratando de manejar unos contextos académicos muy disgregados, como se vienen manejando, obedeciendo unas políticas educativas. Yo no sé, pues ya que lo nombraba ahorita, realmente todo esto obedece yo lo llamo así, al Dios de hoy, que es el comercio. No lo sé. No, no lo sé. No, para mí es la globalización, para mí es la avaricia y la ambición, para mí es seguir comiéndose a la madre naturaleza. Estamos en un momento de no retorno. No sé para qué lado, y yo lo pienso, lo estudio y lo analizo, y no sé para qué lado se va a desarrollar esto. Yo creo que también podemos volver a un momento anterior, el volver a los oficios, el volver al uno a uno, el volver a los vínculos humanos esenciales, creo, porque si no estamos a medio centímetro del planeta de los simios. Gracias, doctora. Y mi religión católica apostólica romana no me permite pensar en un cyborg, sinceramente. Ya veremos qué pasa. No creo vivir para verlo, pero bueno, vamos a ver. Yo tenía mi abuelo, el papá de mi papá, que se murió muy viejito. Él no se quería morir. Y él no se quería morir porque era una persona, primero, muy entusiasta, muy alegre, pero el problema que él tenía era que él no quería perderse de todos los inventos que iban a venir después de su muerte. Entonces, no era otro problema. Él no se quería morir porque él quería saber qué venía después de que él se muriera con todo. A ver, él no conoció la computadora, él no conoció el teléfono celular, él no conoció internet, no conoció los robotitos, no conoció de nada porque se murió antes del año 2000. Entonces, todo el desarrollo tecnológico del año 2000 en adelante no lo conoció. Y él hubiera sido la persona más feliz del universo viviendo en esta época, porque justamente lo que no se quería perder era todo lo que venía después, todo el desarrollo tecnológico, qué sé yo, todo lo que para nosotros hoy es normal y natural, él no se lo quería perder. Entonces decía, yo no me quiero morir porque quiero ver
¿dónde va a ir la gente? ¿Dónde va, para qué lado vamos a ir este desarrollo científico, tecnológico y demás? Así que bueno, yo creo, no sé, sinceramente trato de hacer un poco de prospectiva, pero creo que vamos a tener que volver un paso para atrás. Y creo que la respuesta está en volver a recuperar nuestra humana condición. Si no, nos va a pasar como la Torre de Babel. Entonces, veremos. Somos muy omnipotentes los humanos, hasta que nos viene un sacudón. El libro dice Noé y el diluvio, la Torre de Babel, no sé. Interesante, interesante tema para tu tesis doctoral. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más que se anime? Sí, doctora, muy buenas noches. Hola Te habla Marcela, ¿cómo Marcela. estás? Yo encantada, sinceramente, agradecida acá con el doctor Alcides y a este espacio de la Universidad Edgar Morán. No sé si ya recordaste la comunicación e información ese tercero, porque tengo una curiosidad para ahí si hacerte la pregunta. ¿Si ya lo recordaste o no? Las tres ciencias, eh, Comunicación, información. comunicación, información. Ay, te la voy a googlear, porque la tengo negada, ya te la digo. Si quieres, déjalo así, tranquila, después lo haces. Lo que pasa es que mi pregunta va a lo siguiente, porque de todas las Es que tiene conferencias que y ver sobre con la informática, ¿no es? Es que tiene que... Informática, comunicación, Ya. informática, sí, ahí está, informática era. Ay, se me hizo un bloqueo. Bien, doctora Eso Virginia. porque no lo estudié de memoria, ¿viste? Sí, definitivamente algo que me ha mantenido acá ha sido la curiosidad. Independientemente entendí que no es mi edad, no es mi profesión. ¿Y por qué la curiosidad, doctora Virginia? Porque resulta que desde que tuvimos la gran experiencia de estar en el Congreso y indagar cada conferencista, cada escenario, cada personaje, cada pensamiento complejo, no solamente los que estuvieron en las ponencias y demás, cuando la doctora Olga Sánchez nos habló en una o en la segunda, tercera conferencia, nos dijo, Marcela, pregúntese para poder entender ese entramado de pensamiento complejo, cuál fue o cuál es o cuál sigue siendo su dolor. Entonces, doctora Virginia, para su merced estar acá eh, e indagar maravillosamente como nos lo has compartido, cuál fue exactamente, si fue el pensamiento, si fue una emoción, si fue un sentimiento de querer precisamente entender ese sistema tan complejo. Porque créeme que cuando la doctora Olga nos hizo esa pregunta, yo dije, pero ¿cuál es mi dolor? ¿Cuál fue mi tristeza? Si fue mi miedo, si fue el desconcierto de no comprender la realidad, o que definitivamente no acepto lo que me rodea o cómo sucede o cómo realmente cada persona lo expresa, lo vive. Entonces, desde que ingresé al doctorado ha sido una constante de siempre entender ese entramado y no ha sido fácil, doctora Virginia. No ha No, sido claro. fácil realmente tener esa capacidad tan infinita, y si su merced me corregirá, no sé si es lo infinito, porque pues cada vez que yo escucho a todas las personas que realmente nos han conectado y contactado a través de este doctorado, yo digo, wow, o sea, definitivamente eh, estaba uno o muy sesgado, eh, lo expreso así como con un velo, porque así lo he como interpretado a raíz de todo lo que he leído y compartido. Entonces es como ver acá a la doctora Virginia y cuando escucho precisamente la comunicación que transmites, la información y luego ya que logré como enlazarlo de la informática y el vernos acá a través de este computador, indistintamente comprendo esa interconexión de ese pensamiento complejo que ya entiendo que al estar al frente acá de la doctora, entonces ya siento
esa capacidad de entender por qué estoy al frente de la doctora Virginia, el doctor Alcides Silva y todos, así como estuvimos en el Congreso. Entonces siento que ese fue como la sensación de seguir precisamente curioseando y quiero saber a la doctora Virginia qué fue lo que realmente le motivó para así como entender este libro que tú dijiste, El espíritu El espíritu del del valle, valle. y como lo explicas así, con esas palabras tan guau, naturalmente, o sea, pareciera que fuera... Sabes el tiempo que me llevó a poder entenderlo. Sí, porque cuando yo te escuché, yo dije, pero espera un momentico que yo llevo muchas horas entendiendo muchos libros que estamos acá haciendo el doctorado y escucho a la doctora Virginia y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Espere, ¿es así? ¡Wow! No, Dios santísimo. Es así ¿Qué de es eso? sencillo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo me aburro muy rápidamente. Ujú. Entonces, cuando me aburro es porque tengo que volver a empezar a estudiar algo distinto porque no me gusta lo que sé. Eso me pasó cuando empecé a estudiar la maestría. Estaba aburrida y no sabía qué, es decir, lo que sabía no me bastaba. Entonces empecé a estudiar la maestría. Después terminé la maestría y pasaron un par de años y me aburrí de nuevo. Y necesitaba otra cosa que me entusiasme. Y empecé el doctorado. Y después me aburrí, en realidad después no me aburrí. Cuando yo empecé el doctorado y lo terminé, ahí me apasioné. Entonces yo estudio 15 horas diarias. Todo eso que te ves ahí atrás, más todos los que tengo acá, están todos leídos. Wow. Todos. Todos. No hay, y leídos y recontraleídos y marcados y supermarcados. Y cada Y vez que lo rayado. leo, le hago una marca nueva. Nada, a mí me apasiona. eh, Hasta que me aburra de nuevo. No creo que me aburra muy rápido. Hasta que me aburra de nuevo. Lo que pasa es que una vez que me apasiona, empiezo a buscar pasiones distintas. Entonces yo empecé solamente con Morán y después empecé con otras cosas. Empecé a estudiar el tiempo, empecé a estudiar termodinámica, empecé a estudiar sistemas complejos, bueno, todo lo que sea de educación lo empecé a vincular con toda esta pata más dura de sistemas complejos, de termodinámica, de transdisciplina. Ahora también estudio un poco de prospectiva. Y siempre vinculado a la complejidad, al concepto de tiempo, mi doctorado y mi postdoctorado tienen que ver con el tiempo, con el estudio del tiempo. Maravilloso. El postdoctorado tiene que ver con pensar el concepto, es decir, cómo pasamos del concepto del cronos al kairos. El concepto de kairos yo lo trabajo en mi doctorado, el concepto de cronos y de kairos lo trabajo en el postdoctorado, vinculado a la educación, pero me voy desde la Biblia y desde la mitología griega hasta hoy, haciendo todo un recorrido del tiempo, desde la religión, la filosofía y la educación y lo termino vinculado, bueno, desde la complejidad, por supuesto, y vinculado con la termodinámica. Interesante. Y ya estás terminando eso para cuando termines, por favor, que nos lo compartas. No, yo lo terminé hace años. Ah, no, Y lo entonces, por favor. llevé, y para el postdoctorado, Sí, porque el tiempo realmente es realmente un dilema bien interesante. mi primer texto es el Kairos educativo. Mi Ujú. segundo texto es Complejidad, Ética y Educación, y ahí acá hablo sobre construcciones metodológicas. Y el último es del Cronos al Kairos. ¿Y ese cómo lo obtenemos, doctora En Virginia? papel acá en Argentina. No, la próxima vez que vaya a Colombia lo llevo. Llevé un par para el Congreso y se me fueron rápido. Pero bueno, Doctora, pero en YouTube yo escuché el Kairos en una charla que usted dio. sí, claro, porque el Sí, concepto de Kairos lo hice en el doctorado y el doctorado lo hice en el 2012. eh, Así está en que, YouTube, sí. Marcela. Marcela, Ah, seguime bueno. en YouTube. Sí. Ok, Ahí está. listo. Maravilloso, doctora Virginia. Muchas gracias. No, gracias a vos y a todos.
Bueno, me siguen por Doctora, YouTube. disculpe. Igualmente, ahí estoy. Igualmente hay un montón de textos en revistas y en la web, capítulos de libros también, todos subidos a la web para que lo consulten, para que lo revisen. El doctor Alcides, si no tiene mi contacto, ustedes le piden el contacto al doctor Alcides y estoy a disposición para todo lo que necesiten. Ay, no sé quién quería hablar. Yo, Charlotte Sharon. Zárate. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestra. Doctora, es que tengo la siguiente duda, pues. Cuando estaba hablando de la parte de la deshumanización y la rehumanización, me parece que toca mucho ese tema con lo que es la ética. Yo considero siempre, o siempre he pensado que la globalización y la tecnología que está llegando, a pesar de que es muy buena por ser mal utilizada, porque la estamos enfocando muy mal, ha llevado muchísimo a la deshumanización. En mi trabajo, o lo que yo pretendo hacer en el proceso de investigación, está muy relacionado con estos procesos y con la ética y la bioética desde las aulas. Sí, Es un claro. tema que me gusta muchísimo y pienso que de ahí se puede formar para realmente hacer procesos de análisis crítico reflexivo y seres integrales. Ujú. Mm, pero entonces, tengo dos preguntas. La primera, relacionado con esto y el proceso de deshumanización, si será viable realmente, si tendremos como esta salida real, si se podría hacer algo realmente desde las aulas, cuando el bombardeo tecnológico y el bombardeo que hay de toda la información que llega de afuera del país, de todo lado literalmente, que les dice miles de cosas a los chicos, a los jóvenes, completamente diferentes a lo que está arraigado o lo que sería su cultura, su tradición, sus valores éticos. ¿Realmente es viable? ¿Realmente se puede trabajar eso desde la bioética en las aulas? O sea, ¿sí sería posible hacer esa intervención con los chicos y obtener cosas positivas? Yo he leído mucho ahorita precisamente el tema y sí, muestran que hay muchas cosas positivas, pero en este momento, en este auge que hay de globalización, ¿sí sería viable ese tipo de procesos y proyectos desde la educación? Esa sería la primera. Y la segunda, el segundo libro que mostraste, es que lo pasaste muy rápido. Alcancé a ver que era algo de la ética a la bioética, algo así. Complejidad, ética y educación. Creo que ese libro me serviría bastante en la misma pregunta que hizo la profe Marcela. ¿Dónde lo consigo? También me toca hasta Argentina. Yo los tengo acá en mi casa. Si usted quieres venir a Rosario, te los doy. Bueno, Eh, no me dirás, no, no te lo compro. la próxima vez que vaya a Colombia llevo. Lo que pasa es que tampoco puedo llevar mucho. Vale, profe, Volviendo a la gracias. pregunta, Sí. Sharon, yo creo que Ujú, sí, que está en la educación, si no yo estaría dedicándome a hacer otra cosa. ujú, Yo creo que las bases familiares tienen que, a ver, tenemos que volver a pensar en una familia, en volver a reintroducir los valores modernos de respeto, de tolerancia, de comunión, de solidaridad, que en algún momento del camino los hemos perdido porque si no nos explica que nos estemos matando en todas las latitudes del planeta, ujú. que haya tanta violencia. Hoy venía caminando con una profesora y viste, ¿te enteraste lo que pasó ayer en una escuela? Se filmó cuando un chico le ponía un revólver abajo de la boca a otro chico. Y fue la policía y escondieron el revólver en la mochila de una chica. ¿De qué estamos hablando? Ujú. Valores. Entonces, por eso Este, decimos, por eso lo que yo decía, llegamos a un punto tal de relativismo, de que yo hago lo que quiera, de que todo vale, de que no vale la vida, de que tengo poder sobre vos, etcétera, etcétera. Y estamos en un punto de no retorno. Tenemos que volver y ujú. barajar de nuevo. ¿Desde qué lugar? Yo creo en los valores, yo creo en volver a recuperar estos valores que en algún momento los perdimos en pos del desarrollo exacerbado. Yo creo en los valores fundantes de los sujetos. Em, Y también creo en la familia y en la educación y en volver a pensar instrumentos e instituciones sociales que ayuden a, a la reconfiguración de la ciudadanía, de los sujetos. Gracias, doctora. Muchas gracias.
Eso que acaba de comentar, doctora, yo lo asemejo a lo que leí en el libro de el monje que vendió su Ferrari, donde su vivencia, su ideología por ser abogado era estar en el pool de los abogados en Nueva York y llevaba una vida realmente vacía. Cuando va y transforma su vida y regresa, tiene otra óptica, otra mirada. Como lo planteaban por acá, espero a ver si lo encuentro, una construcción metodológica diferente. Y así nos pasa a nosotros, de acuerdo a nuestras expectativas de vida, a lo que nos está ocupando la mente, nos toca construir una, una metodología para mirar la vida desde otro punto de vista. Tal vez con el avance científico andamos hoy en día a toda pensando, haciendo muchas cosas, pensamiento disperso en muchas actividades y realmente estamos dejando de lado la esencia de la vida. Yo Claro. lo miro desde ese punto de vista y trato de expresarlo en el contexto laboral, pero pues hoy en día con los chicos donde rompen cualquier esquema metodológico que uno utilice y le toca estar reinventándose de una clase que acaba de impartir, de orientar hacia otro grupo, pueden ser del mismo nivel, pero es una cosa totalmente distinta donde básicamente yo veo que no se puede aplicar una metodología como estandarizada No, para claro. lograr conectar. Sí, bueno, pero eso no es nuevo, ¿no? Eso ya lo decía Heráclito en el siglo VII antes de Cristo. No te bañarás dos veces en el mismo río porque no Así solamente el es. río habrá cambiado, sino tú mismo. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Fíjate, si vos tenés dos hijos, uno empezó a caminar en un momento, otro el otro, uno empezó a comer antes y el otro empezó a comer después. Son las construcciones metodológicas, por eso en los sujetos no podemos estandarizar absolutamente nada. El sociólogo más lúcido que vivo que analiza toda la sociedad hoy es el surcoreano Byung-Chul Han, que para mí es maravilloso. Poder leerlo es maravilloso porque describe la sociedad de la positividad y la sociedad de la negatividad en la cual estamos viviendo ahora, en donde esta sociedad nos exige tanto. Él habla de la sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio. Nos exige tanto a todos que estamos siempre corriendo, siempre estamos más allá. Y entonces eso no es gratis porque genera estrés, ansiedades, sedentarismo, problemas físicos, ya sea en adultos como nosotros o en niños. Esta exaltación continua por estar en carrera y por rendir lo que la sociedad tiene. Tiene muchísimos libros, todos unos más lindos que el otro. Y él habla de en varios de ellos, lo empieza diciendo en el aroma del tiempo, pero después lo retoma en todos los últimos, en la tonalidad del pensamiento, bueno, en todos, que estamos en una época en donde tendremos que volver al ocio aristotélico. Es decir, poder sentarnos y detenernos en el tiempo para poder pensar. Es decir, este ocio mal interpretado por nosotros, el ocio en la Atenas clásica era el no hacer nada para justamente pensar. Lo que vos tenés que hacer es pensar, porque nadie piensa manejando un auto a 200 kilómetros por hora o en la aceleración de ir de una escuela a la otra. Uno para pensar necesita espacios de reflexividad y la reflexividad se da en silencio. La reflexividad se da en un tiempo en donde yo no tenga que hacer otra cosa más que pensar, más que reflexionar. Y en la aceleración del tiempo hoy, justo lo que se anula es el tiempo. Vos no tenés tiempo para nada, estás siempre corriendo atrás del tiempo. Si no tenés tiempo, no puedes pensar.
Doctora, por favor, me escribe en el chat cómo se escribe el autor coreano porque no tengo la Porque ahora, claridad. ahora te lo voy a pasar. Te voy a mostrar un libro entre todos los que tengo. Se llama Byun. ¿Se ve bien? Los tengo todos en digital. Me escriben y se los paso. Algunos, el de la tonalidad del pensamiento no lo tengo porque es el último. No, el último es El espíritu de la esperanza. Este es. Listo, doctora, sí. Lo vamos a solicitar Todos, también. uno más lindo que el otro. Ajá. Sí, señora, muchas gracias. A vos, Marcela. Doctora, buenas noches. Eva. Hola, muchas gracias. En primer lugar, por de verdad tan interesante charla. Créame que algunas notas las alcancé a tomar, pero yo tengo la esperanza de que podamos tener la grabación. Y pues bueno, yo solamente quisiera una pregunta que no sé qué tan oportuna o adecuada sea el tema, pero bueno, retomando el tema del panóptico, pues bueno, partimos de esa construcción arquitectónica que estaba al centro de aquella cárcel. Pues bueno, las personas que estaban privadas de la libertad pues desconocían esa vigilancia que tenían. No obstante, bueno, pues yo lo traslado a los sistemas, a este sistema tan complejo actual. Y mi pregunta en concreto es, ¿cómo se podría reconfigurar el panóptico en las sociedades contemporáneas desde esta perspectiva de la complejidad? Pero más aún, ¿qué implicaciones pudiera tener en estos entornos ahora ya incorporados en la educación, digitales y globalizados? Quizás haya ahí un vínculo importante. Y esto lo saco a colación porque, pues bueno, tengo ahí un tema de investigación relacionado precisamente un poquito con neurociencia y el tema el rendimiento estudiantil. Entonces quisiera trasladarlo. Yo quiero comentarle que tengo, bueno, un poquito mi instrucción está más alejada del tema educativo porque soy abogada, pero pues bueno, esta lectura me parece interesante y creo que tengo este texto, entonces tomaré ahorita lo que usted comentó. Pero bueno, mi pregunta en concreto es eso, ¿podremos trasladarlo o podremos reconfigurarlo al tema actual, a estos temas actuales, ese panóptico de Michel Foucault? Sí, claro. A ver, no lo vamos a poder pensar desde la complejidad como plantea Morán, pero sí es una situación compleja. El panóptico que critica Foucault de la modernidad clásica eran estas instituciones que yo les hablé antes. La escuela, el psiquiátrico, la cárcel, la familia, si se quiere. Pero nosotros estamos virtualmente y esto es una construcción panóptica. Hoy el panoptismo es digital. Nosotros no porque vivimos en Latinoamérica, o a lo mejor Colombia está más desarrollado que Argentina, pero en muchos lugares del mundo el gobierno o un alguien sabe qué haces desde que salís de tu casa hasta que volvés a tu casa. Porque vos te vas en un colectivo a algún lado, te vas con una tarjeta, entras con una tarjeta a tu trabajo, te vas al supermercado sí, y generalmente está todo unificado a una misma tarjeta. Entonces, si alguien te hace el recorrido en función del uso de tu tarjeta, vio por todos los lugares que vos estuviste transitando. Y eso es el panóptico de hoy. A ver, yo hablo con una amiga y digo, ay, sí, me parece que me quiero ir de vacaciones a Turquía. Abro el celular, hablo una red social y aparece Turquía, vuelos a Turquía, hoteles en Turquía. Nos escuchan continuamente. Este es el panóptico. El panóptico está vinculado a esto, que nos ve y nos escucha. Entonces, eh, es totalmente invisible hoy y por eso peligroso. Porque vos pensás que vas libre por la calle y no vas libre por la calle. Te están vigilando. En el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, en el sentido que vos quieras ponerle, ¿no? Pero saben el recorrido que vos hagas porque es digital.
Y podríamos decir un poco, bueno, retomaba usted el tema de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? Pues precisamente ya la hemos perdido, tal vez, ¿no? En ese Nadie, tema de... nadie es libre. Hoy por hoy nada. Desde que estamos con esto, nadie es libre. Pensemos una cosa, yo porque soy más vieja que ustedes, pero antes, si yo no estaba en mi casa, con el teléfono fijo, si alguien me llamaba, no me encontraba. O si no quería atender, tampoco me encontraba. Hoy me escribe una alumna de Guatemala, los miércoles doy clases en Guatemala. Y me escribe una alumna de Guatemala y yo trabajo con el celular. O sea que vos me mandás un mensaje y yo estoy acá y digo, ah, y contesto. Yo no soy libre, yo estoy todo el día acá. Estoy trabajando todo el día acá. Nosotros pensamos, por eso pensamos que vamos libres, pero el control es invisible. Antes vos lo tenías, vos no podías salir de la cárcel, no podías salir del psiquiátrico. Hoy el control es invisible. Vos antes tenías que estar en una institución para saberte controlada. Hoy estás controlada en todos lados, pero pensás que vas libre. Y quizás no nos detenemos retomando a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Creo, en este No, claro, sistema. porque uno lo piensa naturalizado. Uno ni lo piensa. Por eso lo importante es develar lo obvio. Nadie piensa en lo obvio, es obvio. Bueno, desnaturalicemos lo obvio y ahí aparece la reflexión. Muchas gracias, doctor. A vos se va. Bueno, creo que en función del tiempo, doctora Virginia, yo creo que nos quedan muchas preguntas todavía, pero no quisiéramos abusar de su generosidad en cuanto al tiempo. Acá me Pues, encuentran Alcides y todos. Le piden el contacto a Alcides y yo gustosa les contesto. Ahora no porque me voy a dormir. Así que si me mandan un mensaje ahora, acá ya es muy tarde en muy Argentina, bien, me voy a dormir, de última les contesto mañana. Ahora muy no bien. aseguro que conteste rápidamente. Genial. Le agradecemos infinitamente, doctora Virginia, por su magnífica conferencia. La verdad que ha sido muy motivadora. Nos ha declarado muchas dudas y sobre todo nos sigue apoyando a todos y cada uno de los doctorantes para que sigan perseverando en este propósito y en esta visión que se han propuesto de culminar el doctorado. Gracias por esa gran ayuda, doctora. Gracias Alcide, gracias a todos. Me ven en redes, me ven por YouTube, me llaman por teléfono, que no está conectado a una pared ni a un enchufe y que lo tengo todo el día encima, como buena posmoderna. Así que estoy a disposición para lo que necesiten. Un placer, un gusto. Gracias por la escucha atenta, por las preguntas, por la invitación a pensar. Genial. Muchas gracias. Que le vaya Muchas muy gracias, bien. doctora. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.